Hola, hola, bienvenidos una vez más a Cocina con Lupe. El día de hoy voy a hacer unos salbutes. Puede ser que los confundan con los panuchos, pero aquí vamos a aclarar las diferencias. Así que comenzamos. El salbut o salbute es una palabra maya. Sal significa ligero y but relleno. Es un platillo tradicional de la gastronomía yucateca. Consiste en una tortilla de maíz frita en aceite o manteca de cerdo preferentemente, de manera que queda un poco inflada y suave, servida con lechuga, tomates en juliana, cebolla curtida, carne de pavo o pollo deshebrado, aguacate y crema. Suele servirse con salsa picante hecha a base de chiles habaneros. También se rellena con otros guisos de la gastronomía yucateca como la cochinita pibil, relleno negro o pollo en escabeche. La gran diferencia entre estos dos es que la tortilla, mientras el salbute es frito al momento de hacer la masa, el panucho primero se cuece para rellenarse con frijoles y después se fríe con aceite muy caliente. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Es una receta muy sencilla y fácil de hacer. Aquí ya me adelanté y tengo 500 gramos de una pechuga de pollo hervida y deshebrada, una taza de maseca, que es esta, para hacer tortillas, frijoles refritos, aquí tengo 300 gramos. En el caso de que no encuentren frijoles refritos como me pasó a mí, lo que hice pues conseguí los frijoles normales y los sofreír con un poquito de manteca de cerdo y ya quedaron así como pueden ver. Necesitamos lechuga, media cebolla morada, aguacate, limón, crema. Necesitamos medio litro de aceite que es para freír nuestras tortillas, sal y 2 tazas de agua que es para hacer nuestra masa. El agua tiene que estar tibia. Ese es el secreto para que se hagan bien las tortillas. Así que voy a iniciar primero con las tortillas. Vamos a empezar a amasar la masa. A la maseca le voy a agregar 2 cucharaditas de sal para que le dé sabor. Y vamos a empezar a amasar con el agua tibia. Yo primero comienzo de poquito en poquito para ver que no me quede muy aguada la masa. Aquí de esta receta salen como eh, tal vez como unos 15 panuchos. Todo dependiendo de qué tan grande los hagan también. Como vieron no le agregué casi toda las 2 tazas, fue como una taza y media, todo depende de qué tanta agua absorba la masa. Pero esta ya se ve que está casi buena, tal vez un poquito más. Solo hay que amasarla bien. Pues así quedó mi masa, como pueden ver. Está suavecita. Ahora vamos a curtir la cebolla morada, que es para la decoración. Para curtir nuestra cebolla lo que hice, puse a hervir una taza de agua. Y ahorita lo que voy a hacer, voy a picar la cebolla muy finita. Y una vez que tenemos ya toda nuestra cebolla picada, ya cuando el agua esté hirviendo se la vamos a agregar, la vamos a dejar por unos 10 segundos y de ahí la vamos a colar. Se le agrega un limón, jugo de limón, sal y ya estará lista. Mientras mi agua está hirviendo, todavía no está, vamos a picar nuestra lechuga. Saben, la lechuga y la cebolla junto con el aguacate son para ponerle de decoración al salbute. Picamos muy delgadita nuestra lechuga. La lechuga igual si gusta le pueden agregar limón y sal, pero pues yo no le agrego como ya la cebolla tiene limón y sal. Pues ya siento que va a salir muy salada. Ya con esto nos da. Vamos a picarla bien. Ya que nuestra agua hirvió, le vamos a agregar la cebolla con cuidado. Y la vamos a dejar ahí por 10 segundos. La apagamos y ahora vamos a colar el agua.
Vamos a colarla bien. Y ahora le vamos a agregar la sal y el limón. Aquí ya partí mi limón y le vamos a agregar el jugo de un limón. Estos limones no tienen jugo. Y le agregamos 2 cucharaditas de sal. Ahora nada más vamos a revolverlo. Y así queda nuestra cebolla curtida. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner a calentar el aceite para empezar a hacer las tortillas. Y ya casi vamos a terminar la receta. ¿Vieron qué facilito es? Ya puse a calentar mi medio litro de aceite. Aquí tengo mi masa. Puse un plato, puse una servilleta de papel para que absorba un poco el aceite. Aquí tengo mi plancha maricona o tortillera, como le llamen ustedes. Y una pinza. Bueno, mi pinza está chimuela. Yo lo que hago, pongo una bolita primero de masa en el aceite. Y ahí la dejo. Y voy a ver hasta que empiece a calentarse. Lo que vamos a hacer ahora, hacemos una bolita, no muy grande, pequeña. Y vamos a hacer nuestra tortilla. Ya vieron, el tamaño no es muy grande, es normal diría yo. Ahora tengo que esperar que el aceite hierva bien para poder meter la primera. Y si tienen a alguien que les ayude es mucho mejor, porque pues uno está haciendo la tortilla y el otro está haciéndolas, pero pues como yo no tengo, así que yo solito. Como pueden ver, ya está empezando a hacer burbujitas, quiere decir que ya está caliente un poco. Pero vamos a meter la primera. Siempre la primera es la que sale fea. Todavía le falta un poquito. Por mientras se está hirviendo, bueno, cocinando, estoy haciendo la otra. Agarramos con mi pinza y le empiezo como que a tirar aceite por arriba. Eso es para que se esponje. Bueno, en teoría, aunque no le haga eso, debe de esponjarse. Pero como el aceite está un poco frío todavía, por eso. Ya vieron, se está empezando a esponjar. Ahí va, ahí va. Puede ser que no se esponje totalmente. Bueno, no se va a esponjar porque aquí ya tiene un huequito y ya se le salió el aire. Así que no se va a esponjar completamente. Vamos a esperar un ratito y de ahí la vamos a voltear. Por mientras voy a agregar la otra. Yo volteo la tortilla para que tenga una superficie plana. Para que esté en plana, no que de un lado esté más grueso que del otro. Bueno, vamos con esta. A esta la vamos a voltear. Ya vieron, esa sí se esponjó bien. Bueno, aquí se le salió un hueco. Ahí está el huequito, aquí está. Ya no se va a esponjar. Solamente vamos a esperar que tenga un color dorado, tanto por los dos lados, perdón. Bueno, esta la vamos a voltear. Y esta la sacamos. Hay que escurrirlas bien porque adentro tienen aceite.
Y para eso fue que puse la servilleta de papel para que absorba al momento de que repose. Agregamos la siguiente. Y así vamos a hacer todo hasta que se termine nuestra masa. ¿Se vieron esa esponja bien bonita? Éale. Sacamos esta. Y a esta la giramos. Ya como el aceite ya está más caliente y es más rápido, así que hay que tener ojo porque si no se les va a quemar. ¿Ya vieron? Sin necesidad que le pusiera el aceite por arriba, se esponjó esta. Ya que tenemos todos nuestros salbutes, bueno, ya tengo todas las tortillas, me salieron 13 de una taza de maseca. Como pueden ver, algunos están más crujientes. Ahora los vamos a empezar a armar. Yo lo que hago primero, bueno, aquí ya tengo mi frijol refrito, ya está calentado. Ponemos un poquito de frijol en la base. Ahora le agregamos nuestro pollo. El pollo puede estar guisado si gustan. El mío nada más fue hervido con cebollas al ajo y cilantro, ya saben. Le agregamos nuestra lechuguita, la cebolla curtida, la media crema o la crema la puse en una mamila para que sea más fácil ponerla. Upsi. Y le vamos a agregar un pedacito de aguacate. Y así va a quedar. Y así vamos a hacer con el resto para terminar nuestra receta. Y pues así llegamos al final de nuestro video. Como vieron, es una receta muy sencilla. Y yo lo que hice fue una salsa verde para acompañar mis salbutes. La verdad no es muy picosa. Pensé que iba a picar, pero no. Vamos a ponerle un poquito de salsa verde a todas. Y pues la diferencia entre el panucho y el salbute es que el frijol del salbute va en la parte de arriba y el del panucho va en la parte de abajo y va frito. Y yo lo voy a acompañar con un refresco Jarritos, que lo encontré en la tienda y así que dije, ¿por qué no? Ups. Y pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Ya saben, si les gustó, por favor regálenme un like, suscríbanse a mi canal.
Si hacen esta receta me pueden etiquetar en Instagram o Facebook como @cocinaconlupe. Nos vemos la siguiente semana con una receta diferente. Ya saben, pueden dejarme aquí en los comentarios qué receta les gustaría tal vez para la siguiente semana. Y pues sin nada que decir, pues yo voy a comerme mi panuchito. Así que nos vemos, bye.